Lucas capítulo 23 y vamos a leer los versos del 26 en adelante. Lucas 23, versos del 26 en adelante. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por Jesús. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar, la llamada Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en el espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose en el pecho. Pero todos los conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Las 7 palabras de Jesús pronunciadas en la cruz. Este es uno de los cultos más concurridos del año. Las 7 palabras del Señor Jesucristo pronunciadas en la cruz es uno de los sermones más escuchados de Semana Santa. Las iglesias evangélicas se ponen repletas el Viernes Santo. Y si las iglesias evangélicas se ponen repletas, mucho más las iglesias católicas. Nuestro Señor Jesucristo, en su agonía, en su dolor, tomó tiempo para regalarnos estas 7 palabras. Estas 7 palabras son tan ricas en significado, en enseñanza, que se pueden predicar muchas veces sin caer en vanas repeticiones. Cada año el Señor nos habla a través de estas profundas 7 palabras de una manera diferente. La primera palabra está en Lucas capítulo 23, versos 33 y 34. Cuando llegaron al lugar de la calavera, le crucificaron allí los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí vemos una petición de perdón. Mientras las personas se burlaban de Jesús, mientras
la gente lo azotaba, lo bofeteaba, le insultaba, mientras que la gente lo escupía, mientras Jesús estaba sangrentado, golpeado, Cristo respondió con perdón. Algo muy contrario a lo que hacemos nosotros, la mayoría. Cuando nos insultan, cuando nos agreden, muchas veces no respondemos con perdón, sino con venganza. Jesucristo, en vez de amenazar, en vez de castigar, en vez de maldecir a sus enemigos, aquí Jesús oró por perdón al Padre. Qué bella enseñanza. Juan 3:17, una palabra que nos dejó el Señor Jesucristo, dice: porque no envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mire esa palabra. Jesucristo no vino a condenar el mundo. Por eso Jesucristo en la cruz no castigó, no amenazó, no maldijo, no condenó, porque el Hijo de Dios vino fue a salvar al mundo, no a condenarlo. ¿Cuántas de nosotros tenemos ese concepto mal de Dios? Que Dios es un Dios lleno de ira, lleno de condenación, que castiga, que amenaza, que maldice. Está bien que Dios hace todo eso, pero Dios no es solo eso. Dios es un Dios de perdón. Y esta palabra, la primera palabra, nos enseña eso. Como lo dije ahora, cualquier ser humano hubiera maldecido a sus asesinos. Eso fue la semana pasada, me estaba viendo yo una película con mi esposa, cuando alguien mató a la hija de una señora, la mató muy horrible, ¿no? Una periodista fue a hablar con la mamá de esta niña y le dijo, si usted tuviera al frente al asesino de su hija, ¿usted qué le haría? ¿Sabe qué respondió esta mujer? Yo mataría a ese hombre así como mató a mi hija. Tremendo, ¿no? Cuando yo vi eso, yo dije, yo creo que es normal, casi la mayoría de personas piensan lo mismo. Pero yo cuando escuché esa respuesta de esta señora, yo dije, pero esta señora está hasta conchuda, ¿no? Responde con el mismo mal que le hicieron a ella, ¿no? Romanos capítulo 2, versículo 3, ¿qué tal si John lo coloca? Romanos 2, 3 dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y tú haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? Dios que estaba diciendo ahí en Romanos 2:3, que si tú juzgas o condenas a alguien por un pecado que usted mismo también hace, ambos no van a escapar de la ira de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí vemos la misericordia y la compasión de Jesús. Yo me hago una pregunta. ¿Será que esa oración que Jesús hizo en la primera palabra, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿será que esa oración fue contestada? Sí. Se convirtió uno de los ladrones. También se convirtió el centurión de uno de los soldados que crucificó a Jesús. Mire lo que dice Lucas 23:47. Cuando el centurión vio que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y muchos, después de la muerte de Cristo y después de la resurrección de Cristo, se convirtieron al Señor. Entonces aquí vemos que la oración que hizo Jesucristo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sí se cumplió. Hermanos, hay que entender algo sobre este primer punto, porque hay varias personas que lo malinterpretan, ¿no? No, yo puedo pecar, hacer y deshacer. Ya Jesucristo oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es importante aclarar esto. Es importante entender que la petición de Jesús no es garantía de un perdón de inmediato para todo el mundo.
Jesús estaba intercediendo por aquellos que se habían de arrepentir. Jesucristo estaba orando al Padre por perdón, pero por aquellos que realmente reconocieran su error, que reconocieran su falta, que reconocieran lo malo que habían hecho. Jesucristo nunca perdonará a nadie que todavía está en sus pecados. Dios nunca va a perdonar a nadie que permanezca en la incredulidad. Dios nunca va a perdonar a nadie que no se arrepiente. Dios nunca va a perdonar a nadie que no busque el perdón. ¿Por qué Dios perdonó al ladrón arrepentido? Porque él reconoció su error. ¿Por qué Dios perdonó al centurión que lo estaba crucificando y que cuando él murió reconoció que él era el Hijo de Dios? ¿Por qué lo perdonó Dios? Porque él reconoció que se había equivocado. El perdón de pecados es un perdón que Dios ofrece gratuitamente. Es un perdón gratuitamente. No hay que hacer nada para obtener el perdón de Dios. Miremos lo que dice Apocalipsis 22:17. Apocalipsis 22:17 dice: y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua gratuitamente. Mire lo que dice la última palabra de ese versículo. El perdón de los pecados Dios lo ofrece de una manera gratuita. Dios está dispuesto a perdonar solo a los pecadores arrepentidos. La segunda palabra está en Lucas 23, verso 43. Y dijo Jesús: acuérdate de mí y le dijo el ladrón arrepentido a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda frase de Cristo en la cruz, según el relato bíblico, nos cuentan de que uno de los ladrones que primero se había burlado de Cristo, ahora estaba arrepentido. Ahora había un cambio en su corazón. Él y su socio, que eran delincuentes profesionales, estos hombres que habían dedicado toda su vida a robar y a la maldad, pero aquí en la Biblia nos dice que este ladrón se arrepintió. El corazón de este hombre fue cambiado por completo. Hubo un cambio inmediato en la forma de hablar de este hombre, en la conducta de este hombre. Los insultos se cambiaron a elogios. Las burlas se cambiaron a elogios y a hablar bien de Cristo. Mire lo que dice Lucas 23, verso 40 y 41. Este pasaje es lindo. Dice: respondiendo el otro le dijo, y reprendiéndole le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Me gustó mucho esa palabra Dios. El ladrón arrepentido vio a Jesús como ¿qué? Como Dios. Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos. Aquí vemos que este hombre tenía un cambio en el corazón de este hombre. Este hombre estaba reconociendo que ese castigo que estaba recibiendo en una cruz se lo merecían. Dígame, cuando una persona reconoce eso, es porque está arrepentido. Pero mire lo que dice el verso 41 al final: porque recibimos lo que merecíamos de nuestros malos hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal ha hecho. Hermanos, cuando este ladrón arrepentido dijo esto, era porque él confesó su culpa. Cuando este ladrón arrepentido dijo esas palabras, era porque él reconocía que lo que estaba padeciendo, que el castigo que estaba recibiendo, se lo merecía por los malos hechos que había hecho. Pero lo más lindo es que él reconoció que Cristo era inocente de lo que le estaban haciendo. Aquí vemos que este ladrón arrepentido también reconoció a Jesús como rey. Mire el verso
el verso 42 y 43. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa última palabra, en tu reino. ¿Quiénes son los que tienen reinos? Los reyes. Entonces este ladrón arrepentido reconoció que Jesucristo era el Señor, era el Rey de reyes y Señor de señores. Verso 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero que resaltemos esa palabra hoy, no mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de un año. Les voy a contar algo. Ningún personaje de la Biblia, ningún pecador se le dio la seguridad tan explícita de su salvación. Dios a nadie le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, este ladrón arrepentido tenía la seguridad plena de que el mismo día en que él moría, ese mismo día iba a estar en el paraíso. Los cristianos que llevamos tiempo en el Evangelio sabemos que la salvación se consigue es por la fe, que nuestros pecados son perdonados, pero por la fe. Somos justificados por la fe. ¿Qué es justificar? Justificar significa declarar justo a alguien. Justificar significa el perdón de pecados a alguien. El perdón de pecados no se obtiene a través de nuestras propias obras. No hay ritual que usted haga para que el Señor le perdone sus pecados. No hay sacramento que usted cumpla para que el Señor le perdone sus pecados. Ningún acto, ninguna obra es digna de recibir de Dios para el perdón de pecados. La justificación viene por la fe en Jesucristo. La justificación de nuestros pecados viene por la fe que usted y yo ponemos en la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Este hombre no había hecho nada. Eso fue lo que el ladrón arrepentido le dijo al otro. No había hecho nada. Este ladrón estaba arrepentido y Jesús le aseguró un pleno e inmediato perdón de pecados. Jesús aseguró de inmediato la vida eterna a este ladrón arrepentido. Este ladrón arrepentido no tuvo que hacer ninguna penitencia para ir al cielo. Para los católicos, las penitencias son hacer limosnas. Si usted hace limosnas, los pecados serán perdonados. Si tú ayunas, que también lo ven como una penitencia, el no comer carne, el Señor también le va a perdonar los pecados. Si usted hace ciertas oraciones, las repite, también eso es una penitencia, y si lo hace, serán perdonados los pecados. Si usted hace obras de misericordia, también la ven como una penitencia. Las procesiones, las peregrinaciones. El decir 4 Padre Nuestros también se ve como una penitencia. El decir 4 Ave Marías también la ven como una penitencia. Arrodillarse 2 o 3 horas también los curas los mandan como una penitencia para que sus pecados sean perdonados. Me comentaba mi papá hoy en la tarde que en el tiempo de él, mi papá tiene 90 años, en el tiempo de él, si alguien cometía un pecado capital, como penitencia el cura lo colocaba que tenía que ir a Roma y pedirle perdón al Papa. Notemos algo, que este hombre no hizo ninguna penitencia por sus pecados. Notemos otra cosa, este ladrón arrepentido no perteneció a ninguna religión para ser salvo. Otra cosa que debemos de entender acá, este hombre arrepentido para ganarse la salvación, la vida eterna, no realizó ningún ritual para ser salvo. Ese ladrón arrepentido para ser salvo no fue llevado al purgatorio, como los católicos creen que existe ese lugar. Ese lugar no existe. En la Biblia solo existen 2 lugares, el infierno y el cielo, pero en la Biblia no aparece nunca que exista el purgatorio.
Y este hombre, para los católicos, tenía que ir al purgatorio. Pero no, Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. El perdón de pecados para este hombre fue completo. El perdón de pecados para este hombre fue gratuito. Y el perdón de pecados para este hombre fue inmediato. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que Jesucristo le dijo a este ladrón arrepentido. La tercera palabra está en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo a quien él amaba, mira lo que le dijo a su madre: madre, he aquí a tu hijo. Y después Jesús miró a su discípulo amado, a Juan, y le dijo: he aquí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Qué linda esta palabra. En medio de la angustia de nuestro Señor Jesucristo, en medio de esa angustia grande, Jesús no pensó en él. Jesús pensó siempre en los demás. Y es que así es Dios. Así fue Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Él nunca pensó en él. Él siempre pensaba en los demás. Jesucristo estaba colgado en la cruz. Jesucristo estaba golpeado. Jesucristo estaba sangrentado. Jesucristo estaba casi muriendo, pero él se preocupó por su madre. Imaginémonos el dolor que tenía María. Imaginemos el dolor tan grande que tenía la Virgen María al ver a Jesús. Yo creo que fue algo terrible para ella. Yo creo que a ella le dio muy duro ver a su hijo en esa condición. Pero ya María sabía, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sabía lo que le venía. Lucas 2, verso 34 al 35, cuando el profeta Simeón cogió en brazos al Señor Jesucristo, el profeta Simeón le dio una profecía a la Virgen María. Y mira lo que dice, Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este está puesto por caída, este está puesto por levantamiento a muchos en Israel y para señal que será contradicha. Pero mire lo que dice el verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Ya María sabía que algún día una espada iba a atravesarle el alma a María. Simeón profetizó eso, que una espada traspasaría el alma de María. Esa era la espada a la cual Simeón profetizó. La espada era ver morir a su hijo. María sufría al ver a su hijo en la cruz. María sufría cómo veía a su hijo que lo menospreciaban, cómo veía que se burlaban de su hijo, cómo abusaban de su hijo. Y cuando Jesús vio a su madre angustiada, ahí fue donde aparece la tercera palabra. Mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a su discípulo: he aquí a tu madre. Esa tercera palabra muestra el amor que Jesús le tenía a su madre. Jesús le dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Y después le dijo a su discípulo amado: he aquí a tu madre. Aquí vemos a Jesús proveyéndole a su madre cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de las cosas materiales, porque ya Jesús se iba. Entonces Jesús tenía que encomendar a alguien para que le supliera a su mamá de lo material, pero también para que le supliera a su mamá de lo espiritual. Esto fue un gesto hermoso de parte de Jesús. Aquí vemos el amor de Jesús. Cristo amó y honró a su madre. Jesucristo, cuando dijo esa palabra, mujer, he aquí a tu hijo, y le dijo a su discípulo: he aquí a tu madre, Jesucristo cumplió el quinto mandamiento. ¿Y cuál es el quinto mandamiento? Está en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar padre y madre es cuidarlos hasta la vejez. Cristo no descuidó su deber de hijo para con su madre. Tal vez muchos nos hacemos una pregunta:
¿Por qué Jesús no le dejó ese encargo a José, el esposo de María? ¿Y por qué Jesús no le dejó ese encargo a los hermanos medios de Jesús? Les voy a explicar. José ya había muerto hace 3 años y medio. Ya María era una mujer viuda. Y los hermanos de Jesús no creían en Jesús. No eran cristianos. Ellos se convirtieron al cristianismo después de que Cristo murió y resucitó. Por eso fue que Dios, Jesús, le encomendó a Juan, a su mamá. La cuarta palabra está en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Quiere decir que antes de Jesús decir esta cuarta palabra, la tierra estaba en oscuras. Alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta cuarta palabra es una palabra muy misteriosa. Es una palabra no fácil de interpretar. Todos nos preguntamos por qué el Padre abandonó a su Hijo. Cuando Cristo estaba en la cruz, Jesucristo estaba llevando todos los pecados del mundo. Cuando Jesús dijo esta cuarta palabra, Jesús llevaba la culpa de todos nuestros pecados. Jesucristo estaba sufriendo el castigo por todos los pecados de nosotros. En esos momentos el Padre derramó toda su ira por el pecado, por su Hijo. Y el que recibió esa ira de parte del Padre fue su propio Hijo amado. En esta cuarta palabra radica y está la base del verdadero significado de la cruz. Esto es lo que sucedió en la cruz, hermanos. Dios estaba castigando a su propio Hijo. Dios el Padre estaba castigando a su propio Hijo como si Él hubiera cometido toda clase de pecados. Y Él no había cometido pecado, pero Él estaba llevando sobre sus hombros los pecados de todos nosotros. Vamos a leer algunos textos y vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Miren lo que dice ese texto: el que no conoció pecado, hablando de Jesús, el que no cometió nunca un pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ¿qué? Justos delante de Dios. Mira lo que dice Isaías 53 versos 4 al 5, dice: ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, Jesús llevó nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero mire esa última frase: el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Verso 9: y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Que eso quede claro. ¿Usted sabía que en Netflix hay una serie de Jesús que lo tienen como homosexual? Dios perdone a los que hicieron esa serie. Aquí la palabra de Dios dice: Él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado. Mire lo que dice Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Oiga pues, Dios Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Y primera de Juan 2:2, mira lo que dice: Él es la propiciación por nuestros pecados,
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe qué significa la palabra propiciación? La palabra propiciación significa una ofrenda hecha para satisfacer a Dios. Es decir, Cristo fue la ofrenda hecha para satisfacer a Dios. La muerte de Cristo fue la satisfacción dada a Dios en nombre de todos los pecadores. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo recibió la ira divina que usted y yo merecíamos por nuestro pecado. Esa fue la copa, ¿se acuerdan el estudio de ayer? Esa fue la copa que Jesús quería que pasara, que el Padre no la abandonara, que el Padre no lo dejara solo, que no cayera sobre él la ira de Dios. Este fue el verdadero significado de Cristo en la cruz. Los ladrones de la crucifixión, los dolores, de la crucifixión no eran nada. Los clavos no eran nada, los golpes no eran nada, los azotes no eran nada, los insultos no eran nada, el tirarle escupas no eran nada, menospreciarlo no era nada, en comparación a lo que Jesús sentía cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso en el huerto de Getsemaní, Él decía: estoy triste hasta la muerte. ¿Y por qué estaba triste hasta la muerte? Porque Él sabía que iba a llegar este día, esta palabra: Padre, ¿por qué me has abandonado? Quiero terminar este punto leyendo Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿Sabe? Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Cuando Dios ve que alguien está pecando, Él voltea la mirada para otro lugar. Él se tapa los ojos para no ver, porque Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Por eso el Padre, por primera vez y por única vez, abandonó a su Hijo. La quinta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Esta quinta palabra, tengo sed, muestra el grado de sufrimiento de Cristo en la cruz. Esta quinta palabra vemos la verdadera humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Aunque todos sabemos que también Cristo tenía las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Todos sabemos que Cristo se hizo hombre, que Dios, siendo hombre, siendo Dios, se hizo hombre. Es decir, Cristo es el Dios encarnado. Su cuerpo físico, aquí en esta palabra, tengo sed, nos muestra de que Jesús en su cuerpo físico experimentó todas las limitaciones de un ser humano normal. Tengo sed. Vamos a aplicarlo al tiempo de hoy. En estos momentos hay personas que están sufriendo, ya sea porque están enfermos del virus o porque algún familiar está enfermo del virus. Algunos hermanos están sufriendo por la escasez, por el desempleo, por la economía. Bueno, este punto, esta quinta palabra es hermosa, porque aquí vemos a un Jesús que experimentó todo lo que un ser humano experimenta. Jesús sabe lo que es tener sed. Jesús sabe lo que es tener hambre. Jesús sabe lo que es pasar por necesidades. Por eso Él se compadece de nosotros cuando estamos viviendo por situaciones difíciles. La sexta palabra está en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Esta sexta palabra es una proclamación de victoria. Esta palabra, consumado es, en español son dos palabras, consumado es, pero en el griego es una sola palabra, y en griego es tetelestai. Esta palabra, consumado es un grito de victoria.
Esta palabra trae un profundo significado, un rico significado. Cuando Dios dijo consumado es, quiso decir que la obra que el Padre le había mandado hacer ya estaba hecha. ¿Y cuál fue la obra que el Padre le mandó hacer al Señor Jesucristo? Que Él pagara el precio que nosotros debíamos de pagar por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo consumado es, ya Jesucristo estaba diciendo ya la obra de la salvación está completa. Aquí vemos a Jesús celebrando un triunfo grande. Tal vez para mí uno de los triunfos más grandes de la historia es esas palabras, consumado es. Porque la obra expiatoria de Cristo en la cruz terminó. La expiación, esa palabra que a veces para nosotros es tan complicada, la expiación, según el diccionario es la eliminación de toda culpa, de todo pecado. Eso es. ¿Qué es expiar? Expiar es quitar culpa, quitar el pecado por medio de un tercero. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Quién era el tercero? Jesucristo. ¿Qué hizo? Por medio de Él nos quitó la culpa y nos quitó el pecado. La justicia de Cristo fue satisfecha. El rescate por el pecado fue pagado en su totalidad. La paga del pecado se resolvió por fin y para siempre. Solo faltaba que Jesús muriera y solo faltaba que Jesús resucitara. Por eso, hermanos, cuando Jesucristo dijo, consumado es, quiere decir que la obra de la salvación ya está terminada. Eso significa que nada puede ser añadido a la obra de Cristo para la salvación. Ningún ritual religioso hay que hacer para añadirle a la obra de Dios. Ninguna penitencia hay que añadirle a la obra de salvación que Jesucristo hizo en la cruz. Ninguna otra obra humana se puede añadir a la obra de Dios. Ningún mandamiento de hombre se le debe añadir a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Nada puede ser añadido a la obra eficaz de Jesucristo en la cruz. No hay obra humana que pueda mejorar la expiación de Jesucristo en la cruz. No se requiere que el pecador haga algo para ganar el perdón de los pecados, que eso es lo que la humanidad hoy en día está equivocada. Cree que deben de hacer algo para ganarse en el perdón de Dios. No, ya la obra de la salvación de Dios ya está hecha. Lo que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para nuestra salvación completa. Y la última palabra está en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La séptima palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. La séptima palabra es una simple oración. Mire, Jesús comienza con una oración y termina con una oración. Cristo murió como ningún otro ser humano. Jesucristo murió de una manera peculiar. ¿Usted sabía que a Jesús no lo mataron? Él entregó voluntariamente, ¿qué? Su vida. A Jesús no lo mataron, es que a Dios no lo mata nadie. Él mismo entregó su vida. El que está manejando el videobeat, qué bueno que me coloque en Juan 10, versos 17 y 18. Son textos muy claves. Mira lo que dijo el Señor Jesús en vida. Dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire pues que a él no le quitaron la vida. ¿Qué dice ahí? Yo pongo mi vida para volverla, ¿qué? A tomar. Verso 18. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo, ¿qué? La pongo. Mira lo que dice el Señor Jesús: yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla, ¿qué? A tomar.
Cuando Cristo murió no fue algo triste, no fue algo desgarrador. Cuando Cristo murió no murió en agonía, en histeria, en algo frenético, no. Cuando Cristo murió fue un acto voluntario de su soberanía, de su voluntad soberana. Jesucristo simplemente entregó su vida. Aquí vemos la soberanía de Cristo hasta el final. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Dios, de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Dios, gracias, porque hoy hemos reconocido, Señor, que te hemos fallado, que debemos de reconocer nuestros pecados, nuestras culpas, y reconocer que lo que estamos padeciendo es por nuestra propia culpa. Y gracias porque hoy nos has enseñado, Señor, la necesidad de arrepentirnos, lo importante de arrepentirnos, lo importante de pedir perdón para que podamos tener misericordia. Pero Dios, hoy también nos has enseñado esa palabra tan linda que le diste a ese ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué lindo, Dios, que nosotros cuando muramos, Señor, cuando nos llegue el tiempo, Dios, de partir de este mundo, también, oh Dios, podamos tener esa seguridad que también vamos a estar en ese paraíso con Dios. Hoy Dios nos ha hablado que tal vez tú no has honrado padre y madre. Jesucristo lo hizo y nos dio ejemplo. Hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho que Él se sintió muy mal, se sintió solo cuando el Padre lo abandonó. Tal vez tú estás en un desierto, tal vez en estos momentos estás solo, estás experimentando esa soledad tan terrible. El Señor hoy nos ha enseñado que Jesús cumplió la obra que el Padre le había encomendado. Hoy el Señor nos habló que la obra que Jesucristo hizo ya está hecha y es una obra completa y que no necesita que le añadamos nada. Gracias, Dios, por esta noche. Sigue bendiciendo, Dios de la gloria, la iglesia Manuel del Popular. Señor, darnos, Dios mío, el próximo domingo una linda escuela dominical, oh Dios. Te pido, Padre, que nos lleve siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Eso te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.